Aquel Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir en dura cruz para redimirnos del pecado y maldades en que vivíamos. Como cordero, Él fue llevado a aquel lugar donde fue crucificado, llevando así toda carga de pecado, para que así no fuésemos condenados. Gracias a Él que somos salvos, y no por obras para gloriarnos, es por la fe que Él nos ha dado, llevando así toda carga de pecado. Bienvenidos este día a la Iglesia El Camino de la Fe, donde el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de los versos 28 al 35. Y el tema de este mensaje es: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con ustedes, nuestro hermano. Para que así no fuésemos condenados. Gracias a Él que somos salvos, y no por obras para gloriarnos, es por la fe que Él nos ha dado, llevando así toda carga de pecado. Gracias a Él que somos salvos, y no por obras para gloriarnos, es por la fe que Él nos ha dado, llevando así toda carga de pecado. Bienvenidos todos. Y vamos a entrar al mensaje de esta tarde. He estado predicando acerca de el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Es una serie de mensajes que los vamos a prolongar hasta el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 25 hasta el 34. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Es continuación de los mensajes que he estado dando. Díjoles pues Jesús: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Hablando Él estas cosas, ¿qué dice? No, ya teníamos una grande iglesia en Jerusalén. Muchos creyeron en Él.
Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Y le respondieron esos discípulos: espérame, simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Padre, permítenos, Señor, que esta mañana nuestros corazones sean abiertos a tu palabra y que podamos entender la fe, gozarnos en ella este día y que se convierta en tesoros. Padre eterno, permite que eso suceda. Y a mí ayúdame para enseñar la fe, para trazarla con verdad por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor Jesús, estamos en Jerusalén y el Señor Jesús está hablando con la gente de Jerusalén, a lo que yo les he llamado los duros de Jerusalén. Y el Señor ha abierto un segundo discurso con un auditorio que sistemáticamente le ha negado su fe. Y a causa de que le negaron su fe, les dijo: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero aquel auditorio mostró una durísima incredulidad hacia su persona. Incredulidad proverbial que se hizo factor dominante desde el capítulo 7. A quienes asegura que por esa incredulidad en sus pecados habrían de morir, que se los llevarían con ellos. La respuesta de esa misma gente que Juan nos contó que le habían creído al Señor, o no nos dijo Juan. No dijo Juan, no nos contó Juan, y muchos creyeron en él. Que yo dije: santo Dios, ahora sí tenemos una iglesia en Jerusalén, creyentes. Pues resulta que estos mismos, cuando Jesús les dice: en vuestros pecados moriréis, se sacudieron y dijeron: no, imposible que eso suceda, morir en nuestros pecados, si nosotros no somos pecadores, somos hijos de Abraham. Sacaron la credencial. El problema es que el Señor Jesús ha estado llevando a su auditorio a lo que he titulado como el callejón del pecado, y los deja sin salida. Pero este grupo son muy astutos. Hay algunos que son muy astutos para defender su pecado, Lo justifican de mil maneras. ¿Será cierto eso? Y entonces, cuando Él los llevó a ese callejón sin salida, en una especie de evasiva, que lo he visto en muchos políticos, por cierto, lo interrumpen, y lo interrumpen con una pregunta que rompa la idea, pregunta ociosa, y le dicen: a ver, espérame, ¿tú quién eres? O sea, agotar el tema del pecado, te preguntamos otra cosa. Jesús contestó con enfado y les dijo el que al principio ya se los he dicho, que era igual a decirles: ¿por qué tengo que estar hablando con ustedes lo mismo? Qué interesante respuesta del Señor, ¿no? Yo le aplaudí al Señor y dije: magnífico, muy bien correspondido, Señor. Desinterés por desinterés. Y a cambio de eso,
el Señor toma una figura y la pone frente a sus ojos, la del Cristo levantado, diciéndoles: cuando levantareis al Hijo del Hombre, cuando levantareis al Hijo del Hombre, es decir, cuando ustedes lo levanten, entonces entenderéis que yo soy. La interpretación de muchos teólogos es que era una referencia velada sobre la crucifixión. Yo sostengo lo contrario. No acepto esa interpretación. Porque parecería que les hablaba de la crucifixión. Pero antes de dar cualquier interpretación a esas palabras, les pido que vean estas palabras que Jesús ha dicho en términos de profecía, que podía tener cumplimiento futuro cuando Jesús venga de nuevo. Cuando viereis al Hijo del Hombre levantado, pues hace 2000 años lo levantaron ellos en Jerusalén y no le han creído. Luego no hablaba de eso. Porque llegará un tiempo cuando Israel lo recibirá con honores. Y digo eso porque el verbo usado para la palabra levantar podía ciertamente significar ser levantado en la cruz, se usaría el mismo verbo, pero también significaría ser exaltado, cuando el Hijo del Hombre sea exaltado, cuando sea puesto en un lugar de honor por ustedes, entenderán que yo soy. Así que podía entenderse significando las dos cosas. Porque afirmar que lo entendieron como ser crucificado tiene muchos problemas. Porque ningún judío, vamos a pensar que entendieron que lo iban a poner en la cruz y morir allí. ¿Cómo poder resolver cuando que ningún judío había sido enseñado que el Mesías tendría que morir? Era una idea que ellos rechazaban, que decía en el sermón de la tarde un día, que Jesús le dijo a la gente: ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? Y medio mundo diría: maravilloso es nuestro Mesías. Jesús dijo que se escandalizarían. Usted dice: ¿por qué? Porque el judío tenía una idea: a nosotros no nos sirve un Cristo ni muerto, ni un Cristo en los cielos. Nos sirve un Cristo aquí en Jerusalén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cristo nos sirve aquí en la tierra, no allá. Yo no sé si lo pude explicar bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iban a creer que tendría que morir y menos ser ejecutado como criminal, su Mesías? Ese pensamiento era totalmente ajeno a lo que ellos creían. Entonces, ¿qué le creyeron? Porque Juan nos tiene detenido y diciendo es que muchos le creyeron. Pero haré una precisión. ¿En cuál de las dos cosas que he explicado los judíos entenderían y que los llevó a creerle? ¿Que moriría en una cruz o que sería exaltado como Mesías? Alabado sea Dios. Lo que creyeron es que le creerían cuando fuera exaltado, honrado como el Mesías de Dios. Amén. Evidentemente, en eso sí creerían. No creerían en que el Mesías tenía que morir. Pues no andaba Pedro diciéndole al Señor: nunca te acontezca, regañando a Jesús. Que el Señor le dijo: hazte un lado de mí, Satanás.
¿Por qué? Porque eso esperaban de su Mesías, la exaltación, que fuera puesto en un lugar de honor, como lo será. Cuando Cristo Jesús vuelva a la tierra, será puesto en un lugar de honor, en un lugar de alta dignidad. Entonces, dice, entenderán que yo soy el enviado de Dios, el yo soy, que era una expresión exclusiva para Dios. Yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad y la vida, yo soy la resurrección. El yo soy es una expresión consagrada exclusivamente para Dios. Y al decir Jesús, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy el Dios eterno. Alabado sea Dios. Y lo hizo con tal vehemencia y autoridad que sus corazones se sacudieron en la perspectiva de que eso sucediera. Y vea el efecto que causaron sus palabras. En el verso 30, hablando él de estas cosas, es decir, de ser exaltado, muchos creyeron en él. Bueno, es que eso sí era creíble para un judío. Que el Mesías iba a morir era cosa no creíble. Eso sí era creíble, pero lo que no era creíble es que les dijera pecadores. Y se lanzaron en defensa de su pecado. Qué increíble la mentalidad defensiva del hombre cuando no quiere reconocer que es pecador. Y cuando Juan dice que muchos creyeron en él, pensé, oyendo Juan, digo, porque pues Juan es Juan, y me dice, ya, muchos creyeron en él. Yo dije, por fin, Jerusalén se llenó de creyentes. Que a veces pasa eso en las iglesias. Medio mundo levanta la mano y dice, ahora sí, ya se llenó de creyentes. Pero Jesús también considera el cristianismo de superficialidad. Para allá vamos. Pero Juan sí lo dio por hecho. No dijo, ¿sí le creen? No, claro que sí. Y debo hacer énfasis, por cierto, que en eso de decir que este o el otro es creyente, o que tantos o cuantos aceptaron a Cristo, que es tan común esa estadística el día de hoy. Muchos levantan la mano. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Yo mero, ya estás adentro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién enseñó esa doctrina aberrante? Que se han convertido en declaraciones sin valor. Pero Juan sí las creyó. Y no culpa a Juan. Pues él estaba muy emocionado y afirma que muchos habían creído en Cristo. La pregunta sería, pero en calidad de qué creyeron. En la posibilidad que fuera el Mesías. Y a partir de eso se dieron varias cosas que vale la pena escudriñar. Y la primera cosa es que Juan los presentó como creyentes. Yo le diría a Juan, mira Juan, sé más cauteloso y dime, hay muchos supuestos creyentes. Es mejor partir de una suposición que no de una declaración categórica. Decía un viejo predicador, oiga, ese es creyente. Dice, pues él dice. Pues él dice que es creyente. Y yo no lo voy a contradecir, pero me lo tendrá que demostrar. Y nosotros queremos construirle a Cristo verdaderos creyentes. Gente que le crea cuando nadie le quiera creer al Señor. Y que lo espere cuando nadie lo quiere esperar. Alabado sea Dios. Gente firme.
La pregunta sería, ¿pero qué tan profundo es ese creer? Por lo que lo más prudente sería llamar a esa fe la supuesta fe de algunos. Amén. La supuesta fe de algunos, porque ahora hay verdadero desastre en ese concepto. Yo recuerdo algo que contaba un pastor, que había la costumbre en los bautismos, que se hacían en el río casi siempre. Terminaba de bautizar a 10, 20 o 30 y decía el pastor, ¿alguien más quiere bautizarse? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Insistió tanto que uno dijo, yo pastor, me quiero bautizar. Bueno, ándele pues al agua. Cuando ese sale, se va debajo de un arbolito, saca su cigarro y dice, qué bien cae un cigarrito después de un buen baño. Y decía ese predicador, metí un diablo seco y saqué un remojado. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Historias muy viejas, pero que reflejan una verdad presente. Y en realidad el Señor no pasa por alto esos detalles de quién realmente se ha entregado a Él. Y miren lo que hace el Señor. Diría el Señor, muy bien, entonces voy a hacer la prueba de la superficialidad. ¿Se oye bien, hermanos? ¿Se oye bonito? Voy a hacerles la prueba de la superficialidad. Y sobre esa cuestión quiero volver sobre mis pasos y verla de nuevo. Miren, ya Jesús ha hablado de esas deficiencias, de la falta de raíz. Yo quiero construirle al Señor creyentes cuya fe se arraigue profundo en el alma, en la persona de Cristo. Me lo conceda el Señor. No tendría sentido estar predique y predique y predique y no lograr nada. Anhelo que esto se convierta en realidad. Porque grande es el número, muy grande, ¿sí?, de aquellos que tienen por el Señor Jesús en momento de emoción lo que yo he llamado el interés momentáneo. En un momento se parecen gigantes en la fe, extraordinarios prospectos para construir un creyente sólido. Gigantes, muy emotivos, confiesan entrega, pero los poquitos días no son más que alfeñiques en la fe, reducidos a la nada. Y lo que se trata es que los creyentes perduren. Alabado sea Dios. Que se arraiguen en Cristo y permanezcan años y años y años hasta que Cristo venga. Si eso no sucede, no tiene sentido ni valor. Fíjese ese detalle. Hay quienes tienen interés momentáneo. Parece que se interesaron en la fe. Se les ve como buenos prospectos. Pero esa supuesta decisión de servirle a Cristo les dura poco. Y nunca se llegan a consolidar como creyentes estables. Nunca. Son movidos por el viento. Son creyentes de superficie. Y perdóneme, pero creo que Pedro y Pablo plantean la tesis de creyentes inútiles. Es muy duro. Pero si presentan la tesis de creyentes inútiles, es porque hay creyentes útiles, ¿o no? Alabado sea Dios. Salí bien librado de esta. Creyentes útiles.
es lo que conviene construir. De esa deficiencia me interesa hablar, pensando, ¿por qué duran tan poco esas emociones de la fe? O se puede decir que no hubo un creer verdadero, que incluso padecieron error de apreciación de lo que es Cristo y su Evangelio. No entendieron lo que significa convertirse a Cristo. Cuando hice referencia a cuando oíamos predicar allá por los años de 1950 y 60, y que había aquellas grandes conversiones de hombres problemáticos, terribles, que los veíamos cambiar totalmente. Decía una viejita, es que así se salvaban en denantes. Alabado sea Dios, así se salvaban antes. Así salvó Cristo a Jesús, a Pablo. Así era en denantes. Pero Cristo Jesús y su salvación no han cambiado. Alabado sea Dios. Son creyentes que creen, pero descubren que creer en Cristo es adquirir un compromiso con Él. Y ahí es donde se detiene la marcha, porque eso no se lo esperaban. No, nosotros no esperábamos que el servir a Cristo, el entregarse a Cristo, si fuera esto. Yo pensaba que de cualquier manera pues yo tendría mi vida, porque además los creyentes mismos sostienen, yo tengo mi vida es mi vida y yo hago lo que quiero porque es mi vida. ¿Quién le platicó esa historia? ¿No dice que Cristo nos compró en la cruz del Calvario? Alabado sea Dios, no somos propios, dijo Pablo. ¿O sí? Fíjese nomás. Si aún la tesis de Pablo es que ni los inconversos, porque algunos dicen, bueno, es que él no es creyente. ¿Y quién le dijo que uno que no es creyente tiene derecho a hacer lo que quiere? Cuando que Cristo compró a la raza humana. Alabado sea Dios. Nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho a alegar vida propia. Mi vida es mi vida. Somos comprados. Por eso Jesús se dirige con esos muchos creyentes que creyeron y los va con ellos para probar si son capaces de ir con Él más allá del mero decir que creen. Como que tiene sentido esto, ¿no, hermano? El cristianismo no significa llego hasta aquí con Él. Jesús probó si son capaces de ir con Él mucho más del mero creer. Y les hace un desafío. Y mire qué clase de prueba les hizo. Según el verso 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. No está hablando con otros. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se estremecieron, reaccionaron. ¿Cómo estuvo eso? Comprometidos con Él, comprometidos a seguirle. Un momento, ¿quién ha dicho que queríamos llegar a tanto? Porque piensan que Cristo Jesús no es para tanto. Jesús es para todo. Alabado sea Dios, porque Él se entregó de manera total, absoluta. Pero como han permitido en la predicación evangélica que el diablo opine, pues entonces se ha atestado el creer evangélico de esas cosas. No, bueno, usted, su vida es su vida y usted, no, señor. Si fuera suya, entonces usted se moriría cuando usted quisiera.
Si se muere antes es porque no es propia, vinieron por ella. Alabado sea Dios. O sea, hay cosas tan sencillas que las podemos entender. Y cuando Jesús planteó eso, les cambió la cara. Todo se les vino abajo. Porque pensaban que con Cristo no era para ir tan lejos. ¿Ustedes qué dicen, hermanos del camino de la fe? Quiero oírlos que lo digan en voz alta. ¿Por qué no lo dicen fuerte? Fuerte. Con Cristo eso hay que ir todo lo que Él quiera. Alabado sea Dios. Entonces le digo a Juan, perdóname Juan, eres un hermano muy amado por los siglos. Te hemos tenido muy en cuenta. Pero ¿te diste cuenta cómo habían creído en Cristo? Y tú hiciste una declaración. Dijiste que eran muchos. Cuantificaste. ¿Te diste cuenta cómo habían creído en Cristo? Pero como hubiera sido, fue lo que ellos dijeron. Y en el seguir a Cristo, es una verdad que no es negociable. Olvídese de que con Cristo va a negociar que hasta aquí llego, pero como quiera tú eres mi Señor y mi Salvador, mi ayudador, el que me cuida, me proteges. No, Señor. No se puede hacer burla de aquel que con tanto amor se entregó en la cruz. El que está verdaderamente en Cristo y le cree, está dispuesto a convertirse en discípulo, que significa ir tras Él, imitarlo. Pero espéreme, me gusta siempre preguntarle al griego. Y le pregunto, ¿y eso qué significa de ser su discípulo? Dice, significa convertirse en aprendiz de Él. Es uno que piensa como piensa el maestro. Es decir, si Él dice que así es, entonces yo digo que así es. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si así dice, así es. Pues es lo mismo que hemos dicho del creerle nomás porque lo dijo. Pero significa más. A ver si esta es una mejor idea. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino uno que se hace solidario con su maestro, su partidario. Toma partido con él. Y aunque uno no entienda las cosas, no más porque él lo dijo, tomo partido con él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque Él toma partido con nosotros también. Interés por interés. De allí que los discípulos, los creyentes, sean llamados imitadores de Cristo. Lo dijo Pablo. Ese era el desafío. Jesús quiere no solo que aprendan, sino que se hagan solidarios. Tomen partido con Él. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esta definición, mis hermanos? El griego dijo, ustedes tienen que hacerse solidarios, partidarios de Él, tomar partido con Él. Lo que eso signifique, tomar partido con Cristo. Porque alguno que ama a su hijo, el Padre también lo va a amar. Alabado sea Dios. El Padre se hará solidario también con usted, no nomás el hijo. Y esa idea de ser solidario es la idea de las palabras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Pero ¿qué cosa es eso de permanecer en su palabra? Fíjese lo que significa.
no moverse de allí, quedarse donde mismo. Yo tengo 55 años de haber conocido esta fe y no me he movido de ella. Y ya no tengo edad para moverme de allí. Así que no van a ver a un hermano Ramos que cambió de opinión. Y yo le pregunto, ¿puede usted tomar esto como regla de medir? ¿Puede medirse a sí mismo frente a las palabras del Señor Jesús? Es decir, sus acciones. Mídalas con lo que Jesús ha dicho y a ver qué medida da usted. Así que puedo ver dos cosas que no son lo mismo. Uno, el que usted diga que no hay duda y que lo que dice Jesús son cosas verdaderas, puede contarlas así. Pero para quien a pesar de eso no va más allá de eso, no deja de ser más que un reconocimiento superficial, sin valor, vano. Lo que vale es ir tras Cristo. Fuera de allí, el que usted predique, que enseñe, que venga a la iglesia, que dé sus diezmos, que no los dé, que dé ofrenda, que trabaje mucho, eso no tiene ningún valor si usted no sigue a Cristo. Alabado sea su nombre. Ese es el cristianismo. Y otra cosa es hacer con el Señor Jesús un compromiso de fidelidad. Porque muchos no es que no puedan hacer ese compromiso, es que no quieren hacerlo. Lo entienden bien, sí saben muy bien, pero no quieren. No se trata de convencerlos, convencidos están, pero no quieren. Y Dios mismo no forza la voluntad de nadie. Y es aquí donde quiero llevarlos a otra consideración. O sea, estamos entrando, yo les dije, el Señor los está llevando al callejón del pecado. Y ahí los lleva y los va arrinconando y los va arrinconando. Pero sí es cierto que los judíos hilaban fino, eran los Saudini. Sí, expertos en escapismo. Mire lo que ahora les dice el Señor. Porque ahora el Señor Jesús hace una incisión, un corte más profundo a esos supuestos creyentes. O sea, ya les hizo un corte superficial y no salieron bien librados. Ahora es más profunda la incisión. Esos supuestos creyentes que son prisioneros de la forma del discurso. Qué bonito predicó ese hombre. Yo voy a ir allá donde predicó aquel, que se oye muy bonito. Eso no significa nada. No significa nada. Prisioneros de la forma del discurso, pero que pasan por alto su contenido. Y ante la expectación de ellos, les dice algo que no esperarían. Están así, mire. Y de repente les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Como si nosotros ya dijimos que éramos creyentes. ¿O no se los está diciendo a esos? Al oír eso se alarmaron. Y se preguntarían, ¿libres? ¿Libres de qué? ¿O de quién? Y esos mismos que dijeron creer en Él, le responden a Jesús. Me gustó lo que hizo una aclaración de un filósofo, si es que estoy no equivocado. Hay gentes que oyen para no oírte y otros que oyen nomás para responderte. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? O sea, lo oyen pero nada más para contradecirlo. Usted puede seguir hablando maravillas nomás para contradecirlo. Y los judíos eran expertos en eso. Y le responde, nosotros siervos, sacan la credencial,
la famosa credencial, no sabes el quién yo soy. ¿Sabes con quién estás hablando? Con un hijo de Abraham. Hijos de Abraham somos y a nadie hemos servido. Como tú dices, seréis libres. ¿Sabe qué ha pasado? Las palabras del Señor Jesús los han ofendido. Vamos a llamar a esos creyentes los que se ofenden con las palabras de Jesús. Porque hay mucha persona, mucho creyente, entre comillas, que mientras usted le está enseñando, predicando cosas muy agradables, muy bonitas, no hay problema. Pero cuando usted plantea cuestiones de esa naturaleza, se sienten molestos y ofendidos. Por eso llamé a esos los que se ofenden con las palabras de Jesús. ¿Les gusta ese calificativo? Pues aunque no guste, ese es. Y sufrieron un arrebato emocional y lo contradijeron. Fíjese usted lo que significa. Y muy pronto, esos supuestos creyentes que andaban muy emocionados, gritando, saltando, gozosos, digo, como que a veces pasa eso en nuestro tiempo, ¿no? Resulta que de repente ya estaban del lado contrario de Jesús. Y le pregunto, ¿no que hay que ser solidario con el maestro? Entonces ellos, muy astutos, dirían lo que dicen muchos el día de hoy. Bueno, somos partidarios de las palabras de Jesús y los mandamientos, pero no en todo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Lo dije bien? En algunas cosas sí, pero no en todas. No en todas vamos a estar de acuerdo con Él. En esto no, dirían. Un evangelio a modo. Y hay mucho creyente el día de hoy en esta generación. Y mucho más con un evangelio tan distorsionado que han enseñado los pastores y los líderes y los conferencistas principalmente. Vea lo que ha sucedido. Ha quedado al descubierto la deficiencia que tiene el seguidor superficial. En ciertas cosas sí, en otras no. Y ese seguidor superficial, hay cosas de la Biblia que no le caen. Me lo han dicho. Eso no me cae. Están dispuestos a aceptar y creer alguna de sus palabras, pero no todas. Nos estamos enfilando en este mensaje a un verdadero enfrentamiento que empezamos a ver desde la próxima semana. El Señor Jesús los ha llevado ¿a dónde, hermanos? Al callejón del pecado y los dejó sin salida, pero estos son maestros, son los audines de la fe. Se escapan, pero fácil. Y en una estrategia, cuando Jesús los tiene arrinconados, lo quieren hacer el cambio de pregúntale otra cosa, salte de ahí, que eso es muy común en la dialéctica. Supuestos creyentes. Estoy dispuesto a aceptar y creer algunas cosas de sus palabras, pero no todas. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué están dispuestos ustedes? ¿Están dispuestos a creer todas sus palabras? ¿Amén? No se le olvide que Dios está en los cielos y lo está oyendo. Y decimos, Padre eterno, escucha nuestro clamor. Sí creemos en las palabras de tu Hijo, en todas las palabras que tu Hijo ha dicho. Alabado sea Dios. Los que dicen, hay cosas que sí me parecen y voy a aceptar solo lo que me parezca. Es lo mismo que decir, yo voy a esta iglesia o a la otra
pero yo le voy a creer al Señor a mi manera. ¿Sí sabe que hay un creer a su manera? Lo que se llama la fe de opinión. Yo opino que, ándele, pero ¿qué dice la Escritura? No, bueno, es que yo tengo también mi propia opinión. Y se lo dicen muy ufanos. De estos creyentes hay muchos en este tiempo. ¿O dirían ustedes que no es cierto? Así que Jesús ha llegado con ese auditorio, ¿sabe qué? A donde Él quería llegar. Ahora sí, eso se empieza a apretar. ¿Por qué no quisieron ir más lejos con Jesús? Sería la pregunta. Vea usted lo que el Señor está haciendo. Ellos dirían, bueno, porque hago uso de mi derecho de elegir lo que quiero o no quiero. Jesús les dice, hicieron eso porque no son libres. ¿Ustedes dicen que son libres? ¿Que hicieron una elección libre? El Señor ha llegado al origen del problema. Allí quería llevarlos. Y les dijo, ustedes lo que son esclavos del pecado. Y esos que supuestamente creían en Él, ahora lo contradicen. Niegan que ellos sean lo que Jesús ha dicho. Nosotros no somos pecadores. Son capaces de contradecir a Dios mismo. Pero eso es una manera de decirle al Señor, tú estás mintiendo. Es entonces cuando el Señor Jesús los confronta con un poder que es el que esclaviza el alma de los hombres, el poder del pecado, y que los esclaviza con más dureza que Faraón, mucho más que la de Roma de hierro. Porque el que esclavizaba, los tenía esclavizados, Jesús les dice, está dentro de ustedes. Quizá algunos hubieran podido escapar del Faraón, que sería una hazaña escapar de Egipto, o mucha hazaña escapar de Roma, pero del pecado jamás escapa nadie. Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. Se mueren y el pecado se va con ustedes. No hay manera de que se los quite solamente creyendo en mí. Y es cuando los sorprende y les dice, ¿que de quién son siervos? Os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el que hace el pecado afirma que lo hace porque es libre de hacer lo que quiere. ¿No se entienden las cosas así este tiempo? Bueno, yo hago todo eso porque soy libre de hacer lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Como se afirma en el decir de esas generaciones, que desafiantes echan su voz al aire y pregonan, haz lo que quiera. Lady B, ¿por qué cree que entró el mundo rock? Como una tonadita y un tuntum. No. Fue un proyecto que vino de los satánicos del Monte Veritas. No tengo tiempo para entrar en eso, pero fue un acto deliberado para inducir la desmoralización de Occidente. Lo lograron. Aquello de sé tú mismo. ¿Cómo se oye eso, verdad? Particularmente en el trascendentalismo que hoy padece Occidente. Y piensan que lo hacen porque son libres. Pero el Señor Jesús tiene otra versión de los hechos. Dice que lo hacen porque no pueden dejar de hacerlo porque ellos son esclavos del pecado. Haga lo que quiera, tome los cursos que quiera. El pecado solo
Cristo Jesús, solamente la sangre de Cristo Jesús limpia el pecado. Alabado sea Dios. ¿Cómo podría yo estar predicando en la iglesia y negar y evadir el tema del pecado? No podemos negar la Escritura aún contra nosotros mismos. Esto es grave, aunque a usted le parezca absurdo. Si en el Hijo de Dios nadie puede escapar de ese amo insaciable, y gritan a medio mundo que proclamamos sobre el pecado, dejemos viejos estereotipos. Insisten en identificar a ese amo que lo lleva al pecado con el nombre de libertad. Nosotros somos libres. Y el pecado diría, grita lo que quiera, diles que sí es cierto, pero yo te llevo a donde quiero. Jesús diría, no, amigo, tu amo no se llama así, no se llama libertad. Libertad de expresión, libertad de hacer, se llama el pecado. ¿Cómo estaban enojados, ¿Sabe usted que el día de hoy casi no se puede predicar en las iglesias sobre el pecado? Porque ese ya es un tema obsoleto, ofensivo, no actualizado, y el que predique pues no es una persona congruente con los nuevos tiempos, del nuevo paradigma, donde se tienen que anudar antagonismos. Es la tesis de Marilyn Ferguson en su libro La conspiración de Acuario. Eso hizo a muchos de esa gente que estaba allí saltar de su lugar. Yo no soy pecador. Y mire, nos vamos a ir sorprendiendo cómo hicieron para escaparse supuestamente del pecado. Llegarían a decirle a Jesús, estás endemoniado. Para allá vamos. Estamos estudiando precisamente esta escalada de ideas. Y dicen, ¿siervos de quién? Mostraron que esa posibilidad de que fueran pecadores era cosa ni siquiera para pensarla. Y buscaron justificación. Y yo digo, espero que el que esté en esa condición no ande buscando justificación. Pecado se llama pecado. ¿Para qué darle la vuelta? Porque el pecado acompaña al hombre hasta la eternidad. Lo acompaña hasta el día del juicio. Lo acompaña hasta en el mismo infierno. Uy, esta palabra infierno es sacrílega ya. Yo le pido que acepte la versión del Hijo de Dios. No podían creer en la existencia de esa esclavitud. Pero hay una cuestión, si usted cree o no cree, eso no cambiará las cosas. Porque esto no es negociable. En sus pecados morirán, dijo Jesús. Pero pone la libertad a su alcance. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa, si el Hijo los liberta, van a quedar exentos de responsabilidad ante el tribunal de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El mismo tribunal de la justicia divina no hallará de qué acusarlos, porque Cristo perdonó sus pecados. Alabado sea Dios. Que yo tengo una frase que siempre le he dicho: Cristo en la cruz nos dejó en cero deuda. ¿Cuánto debe? Le dijeron a la hermana, no tiene deuda. En el tribunal de Dios que nos digan cero deuda. ¿No es maravilloso? Y no por nuestras obras, sino porque le creímos al Hijo. Yo le creo al Hijo de Dios todo lo que dijo. Aún contra mí mismo, se lo creo, alabado sea Dios. Amén. Ahí nos vamos a quedar con esta línea de mensajes.
porque es una serie de mensajes que vamos escalando y usted va a ir viendo cómo, usted va a decir qué extraordinarios estos para defender su pecado. Estamos ante la versión de Jesús y los defensores del pecado. ¿Se oye bien, verdad, la idea? ¿Habrá defensores del pecado? ¿Muchos o pocos? Alabado sea Dios. Dijo la Escritura, dijo David, confesaré contra mí mismo mis rebeliones. ¿Qué la oculto si al cabo Él lo sabe todo? Gracias por acompañarnos en este canal de YouTube Tendencias de nuestro tiempo. Y realmente nos sentimos favorecidos de parte de Dios, que somos verdaderamente libres en Él. Si usted aún no conoce a Cristo, queremos invitarle para que usted venga a la iglesia El Camino de la Fe y acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La carta a los Efesios capítulo 2, verso 13 dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente de la colonia Francisco Garza Sada. Estamos en el municipio de San Nicolás de los Garza, entre avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Será para nosotros un gusto que usted venga a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le esperamos y que el Señor Jesucristo le bendiga y siga en este canal. Que la gracia de Dios le acompañe.